Pablo decía, si tengo un tesoro, decía, si tengo un tesoro, decía Pablo, él admitía, pero este tesoro está en un vaso de barro. Pablo no quería que ninguno lo viera a él. Yo soy el vaso de barro. Lo más importante es que vean a Cristo en lo que nosotros hacemos, que Él sea el que reciba la honra y la gloria en nuestro trabajo. Las personas que le servimos a Dios, lo único que no queremos es que nos vean a nosotros. Los que le servimos a Él, queremos que la gente vea a Cristo en nosotros. Es muy malo cuando un obrero de Dios, un cristiano, se hace un instrumento para que la gente lo vea. Lo más importante de ese instrumento es el tesoro que hay en él. Y nuestro tesoro es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. De la gloria de nueva creación que Pablo estaba explicando y diciendo, tenemos el nuevo pacto, pasa a la humildad y dice, nosotros los siervos de Dios somos vasos de barro. El creyente es sencillamente un vaso de barro. Cristo es el tesoro dentro del vaso. Lo que le da a la vasija el valor es Cristo. La imagen del vaso se refleja en muchas partes de la Escritura y en ellos aprendemos muchas lecciones. Usted y yo somos vasos de barro. Pero mi pregunta es, ¿qué tesoro tiene ese vaso? Y por eso el título de esta noche es Vasos de barro. Y los invito a que antes de comenzar veamos la imagen que hay aquí. ¿Me apaga la luz para que lo puedan ver un poquitico? Hay varias imágenes. Hay una imagen donde está el vaso volteado y se ve el tesoro. Hay otra imagen abajo donde están las jarras, pero la luz está fuera de ella. Hay otra imagen a este lado donde hay una vasija encima de la otra vasija tapando el tesoro, pero en ella no hay luz. Abajo, que no lo pueden ver, hay varias vasijas solas, pero en el centro vemos la imagen de varias vasijas, pero están cubiertas. Aparentemente tienen al tesoro, pero nadie lo ve. Hay otra vasija que es la central, que muestra a Cristo, pero es una vasija de barro. ¿Dónde está usted? ¿Qué vasija es usted? Hay varias vasijas. ¿Cuál es usted? La que tiene la luz afuera de ustedes, que es la que muchos reciben la palabra, pero pocos la viven. Prendamos la luz y los invito a que vayamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 12. ¿Por qué comencé a escribir la imagen?
para que ustedes en el estudio se evalúen cómo están con Cristo. Para que el Espíritu Santo sea redarguyéndole a ustedes cómo están. Y los invito a que, por favor, vayamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 12, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, Fredcito, ¿me acordarás? Sí, Señor. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Gracias, Fredcito. Del versículo 7 al 12 tenemos un tesoro valioso. Para empezar, Dios nos ha hecho tal como somos para que nosotros podamos hacer la obra que Él quiere que hagamos nosotros. El Señor Jesús le dijo a Pablo: instrumento escogido eres tú para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hechos 9:15 dijo Pablo: instrumento soy yo, soy un instrumento escogido de Dios para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Ningún creyente debe jamás quejarse de Dios debido a su falta de dones o capacidad o debido de sus limitaciones o desventajas. No podemos negar ni decir: ay, Señor, yo quiero ser como este otro instrumento. ¿Por qué me hiciste chiquitico? ¿Por qué me hiciste calvito, gordito? ¿Por qué me hiciste moreno? ¿Por qué no puedo cantar? No. Para un siervo de Dios no hay que quejarse, porque somos vasos, diferente forma. Pero lo que brilla es Cristo. Pero si yo soy un vaso conforme a la voluntad de Dios para su uso, tengo que saber muy bien que no tengo que quejarme como la diferencia del otro vaso. Tengo que saber muy bien lo que dice Salmos 139, del 13 al 16. No lo vamos a leerlo, creo que muchos lo saben. Y dice: porque tú me formaste en el vientre y tú me hiciste, y sabes muy bien. Ese Salmo indica que nosotros, desde la estructura genética, desde lo más pequeñito, Jesucristo, nuestro Señor, tiene el control y nos formó como Él quería. Cada uno de nosotros debemos acertarnos así como somos, sin fingir. Si nosotros somos una vasija de barro diferente a la otra, acertémonos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos comparamos. Lo importante acerca del vaso es que esté limpio, vacío y dispuesto para el servicio. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo ahí se está comparando como el vaso y lo hace muy literal. Soy un vaso. La esencia no es para que me vean a mí, sino que vean a Cristo. Cada uno de nosotros debe producir y llegar a ser instrumento de Dios para la honra de Él, sacrificado, útil para el servicio de nuestro Señor y dispuesto para las buenas obras.
Lo dice en 2 Timoteo 2:21. Aquella persona que le servimos a Dios, sabemos que dice Timoteo, 2 Timoteo 2:21. ¿Somos vasos para que Dios pueda usarnos? Esa es la pregunta que uno hace diariamente. Somos vasos de barro para que podamos depender del poder de nuestro Dios y no del nuestro. Usted no dependa del poder de suyo, sino de Dios. Debemos fijar la vista en el tesoro y no en el vaso. Muchas personas fijan la vista en el vaso y no en el tesoro. Acá estaba haciendo referencia al tesoro, ¿quién? El Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Pablo no tenía temor de sufrir las pruebas, porque sabía que Dios guardaba el vaso. En tanto que Pablo guardaba el tesoro, Dios guardaba el vaso. Pero a veces muchos no ven que es ese vaso. Dios permite las pruebas. Dios controla las pruebas y Dios usa las pruebas para que Él sea glorificado. Dios se glorifica a través del vaso débil. ¿Sí? ¿Y por qué? Una persona dijo, los siervos gigantes de Dios han sido hombres débiles, que han sido grandes y que han hecho cosas grandes para Dios, debido a que han reconocido su debilidad y lo han buscado a Él. Algunas veces Dios permite que nosotros como vasos seamos quebrantados o que llegue una grieta para que el tesoro de Dios se le derrame y enriquezca a otras personas. El sufrimiento revela no solamente la debilidad de nosotros, sino también la gloria de Dios. Pablo presentó varias parábolas en esta porción bíblica que hice en el versículo 2. ¿Qué? Recuerden que tienen la Biblia allí. La cuestión es, no vamos a pasar citas bíblicas para que ustedes tengan la Biblia allí. Es para motivarlos. Entonces, acá dice el 8. Que estamos atribulados en todo, mas no que angustiados, en apuros, mas no que perseguidos, derribados. Aquí Pablo usó la porción de vasos de barro, el poder de Dios, la muerte, la vida de Jesucristo, y mostrando que para muchos va a decir, ¿cómo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Muchas personas van a decir, ¿cómo va a pasar eso? Eso no es normal. El entendimiento natural no puede entender esta clase de verdad espiritual. La persona natural no va a entender esa verdad espiritual. Por lo tanto, no puede entender que los creyentes triunfen en el sufrimiento. ¿Cómo va a ser una persona que va a estar atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no? Pero muchas personas no van a comprender eso, como hoy en día. Muchas personas no comprenden cuando dicen, Dios me habló por medio de su escritura. ¿Cómo? Dios me mostró mi condición pecaminosa cuando leí la palabra. ¿Cómo?
Dios me ha mostrado que estoy en pecado. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Usted no la comprende porque está cegado espiritualmente. Y ya lo hemos visto, Pablo ya lo dijo en otros versículos antes. ¿Recuerden? ¿Sí se recuerdan antes? El contexto nos dice, Pablo está diciendo, recuerden que el príncipe de este mundo encegueza, pone ceguera en los ojos de las personas, diciendo, estoy haciendo las cosas bien ante los ojos de uno, pero ante los ojos de Dios, ¿qué? Pero aquí Pablo está diciendo, somos vasos. El sufrimiento es por causa de Jesucristo. Y ese sufrimiento que usted está pasando es por causa de Jesucristo o por causa de su pecado. Evalúen. Ese sufrimiento que usted está pasando, que está perseguido, está angustiado, está derribado, ¿es por Cristo o es por su pecado? Si es por Cristo, tranquilo. Dios la va a sostener, Dios la va a fortalecer. Pero si es por su pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Fácil, ¿cierto? Si atravesamos pruebas, es para que Cristo sea glorificado. Y todo esto es por su amor a Él y a los otros. Pablo pasó y dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué Pablo colocó eso? En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no separados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe por qué Pablo escribió eso? Porque lo había vivido. Lo estaba viviendo. Y él, el que lo vive, es el que lo goza. Él sabía que lo que estaba sosteniendo era Cristo. Porque él era ese vaso en el cual estaba el tesoro. Pero mi pregunta es, ¿usted es ese vaso que tiene el tesoro? ¿Qué tesoro hay en usted? Conforme servimos a Dios en la obra de nuestro Señor, cuando nosotros somos esos instrumentos que guardamos ese tesoro y somos útiles a su servicio, también Dios obra en nosotros. Pero muchos no quieren ser ese vaso, porque es un vaso de barro, un vaso que no llama la atención. Y es cierto, muchos quieren ser ese vaso de bronce, un vaso de oro, un vaso de buena plata, que llame la atención. Pero Pablo está diciendo, nosotros como instrumentos de Cristo no queremos llamar la atención ni quitarle la gloria a Dios con lo que nosotros hacemos. Queremos centrarlo, que ¿quién es el que tiene que ser el tesoro? Cristo. Pero qué triste cuando uno hace las cosas para que la gente lo vea. Qué triste cuando uno hace las cosas porque me llama la atención, porque me siento bien, pero no hago las cosas para que vean lo que Cristo está haciendo, para que vean cómo Dios usa a las personas. ¿Cómo podemos evitar darnos por vencidos cuando estamos en pruebas? Como Pablo describió acá, angustiados, perseguidos, derribados, recordando que no nos ha dado, recordando que Dios nos ha dado ese privilegio de tener ese tesoro del Evangelio y que somos vasos de barro.
A veces hay persecución. Y recuerden el contexto. Muchos estudios dicen que en esta cuestión a Pablo lo están cuestionando ¿quiénes? ¿Personas incrédulas? No. Personas de Corintios, hermanos en la fe, lo están persiguiendo a Pablo. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día es muy fácil estar allá abajo y decir, señalar. Pero no ven que a uno no le importa que lo vean a uno, que vean a Cristo usándolo. La disposición de Pablo para sufrir por Cristo es una prueba muy grande de su sinceridad como siervo de Cristo. Pablo estaba dispuesto a enfrentar su sufrimiento, muerte por causa de Jesucristo, por causa de esas personas que necesitaban el Evangelio. Pero hoy en día no somos así como esos vasos de barro que Él quiere. Queremos brillar. Queremos que la gente nos vea. Estoy evangelizando, foto para el Facebook, y evangelicé y llevé un tratado. Se ve bonito. Y lo ven, no estoy en contra de las personas que publican. No lo cuestiono, pero no lo comparto. Si yo lo hago para Cristo, ¿qué me interesa que la gente lo vea? Si es para Él. Si estoy discipulando a una persona, tú sabes lo que yo estoy haciendo y me estoy preparando espiritualmente. Porque no quiero que me vean a mí como ese vaso de oro para que brille. No. Que me vean que soy un instrumento de Dios. Y como soy un instrumento de Dios, para ser útil de Él, tengo que hacer algo importante, que es estar siempre preparado. Somos vasos de barro para que el poder de Dios sea puesto en nosotros. Pero somos vasos que primero necesitamos estar dispuestos a ser usados. Vasos vacíos para que Él nos llene de su presencia. Pero muchos no quieren ser esos vasos que Él llene. Tenemos que estar dispuestos como estos vasos limpios, vasos vacíos y dispuestos para su servicio. Pero hoy en día muchos no quieren ser esos vasos que se acerquen y que sean limpios con la palabra de Él. Vasos vacíos de esos pecados, llenos de su palabra, dispuestos a su servicio. Por eso somos vasos de barro. Cuando usted es un instrumento de Dios, usted quiere brillar. A mí me cuestionó mucho y por eso van a decir, Salvador se equivocó acá en colocar el Salmo 139, donde muestra que Él nos formó como Él quería. Porque es triste cuando un siervo se queja a Dios por la falta de dones, capacidades, o mira sus limitaciones. Yo era uno de ellos. Pero le doy gracias a Él, como me hizo, porque Él se está glorificando.
No me importa si la gente se burla. No me importa. Porque yo sé que no se están burlando de mí. Se están burlando del que me hizo. Y para mí, Dios no se equivoca. Como Él me hizo, me necesitaba para su servicio. Porque soy un vaso, como Él quería. Pero la esencia es del tesoro que hay en el vaso. Por eso, la imagen. ¿Qué vaso es usted? ¿Qué vaso de barro es usted? Porque quiere que le cuente, usted y yo somos vasos de barro, que tenemos un tesoro, espero. Y lo tenemos, el tesoro, la gente ve el tesoro en nuestras vidas. La gente puede comprender que aún estando en angustias, en persecución, derribados, ven cómo Dios se glorifica y nos mantiene firmes. Qué triste cuando un hermano en la fe ve a otro hermano en la fe estar enfermo y dice, ¿usted qué ha hecho? Pero no ve cómo Dios se glorifica en esa persona y lo sostiene, y uno ve su misericordia de Dios por esas personas. Pero empiezan a decir, ¿qué pasó? ¿Usted qué hizo? Y tonto aquella persona que pone oídos a ese necio, a ese ciego espiritual, y no ve que es una oportunidad para que Dios brille en las pruebas. Hoy en día muchos hijos de Dios no ven que porque están angustiados, Dios se puede glorificar en su paz. Cuando están derribados, Dios se va a glorificar. Cuando están perseguidos, es el momento que Dios se puede glorificar en su vida. La gente lo vea, como Dios lo sostiene. Pero ¿qué hacen? Llega la quejanza, se quejan. Porque a mí, yo soy el hijo. ¿Y por qué? Pues porque usted es el hijo y puede sostenerse y tiene a Cristo. Porque Dios quiere usarlo para que vean la gloria de Él, para que vean cómo Dios lo sostiene, pero se quejan. ¿Por qué me pasó esto? Señor, me pasó, pero te tengo a ti. Soy el vaso que se está quebrantando con una grieta, pero para que la gente vea el tesoro que tengo dentro de mí, que eres tú, Señor. Pero muchos no pueden hacer eso. Una medio pruebita y empiezan como cajita de pollitos. ¿A qué? A llorar. ¿Y por qué? Porque usan su Biblia y dicen, yo estoy tranquilo en mi casa porque yo uso mi Biblia. Sí, ¿para qué? Para trancar la puerta, así no se meten los malhechores. Para eso es lo único que usan la Biblia, para usarla como tranca. Pero aquella persona que es un vaso frágil a Dios, la vive y es hacedor de la palabra de Dios. La pregunta de esta noche es, y ustedes se la van a contestar en la intimidad, ¿qué vaso es? Mirando la imagen. Y aquella persona que no puede verla acá, tranquilo, cuando vaya a mirar en el canal, va a mirar la imagen y va a mirar, soy esa vasija de barro que tiene que ser volteada para que vean el tesoro que hay en mí, o soy esa vasija que está supuestamente siendo alumbrada, pero Cristo está fuera de mí, no está dentro de mí. O soy aquella vasija que estoy amontonado con muchos que no tenemos nada. O soy esa vasija que está encima de la vasija que brilla y no tengo ese tesoro. O soy esa vasija que está encubierta pero no muestra a Cristo. De todas esas hay una vasija que Dios quiere que nosotros seamos.
la que muestra el tesoro. ¿Cuál es usted? Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que todos